Variables o magnitudes eléctricas del circuito. Este tema tiene que ver con las variables eléctricas del circuito. El circuito eléctrico está formado por componentes eléctricos, como resistencias, capacitores, bobinas, elementos de iluminación, sonido, temperatura y otras funciones. Por ejemplo, para encender una lámpara, se necesita una fuente de voltaje, la lámpara y un par de cables para unirlos. La figura muestra estos elementos, la batería como fuente de voltaje, la lámpara y los cables de suministro y retorno. Además de estos componentes tangibles del circuito, existen otros elementos eléctricos no tangibles, ni visibles, conocidos como variables eléctricas del circuito. ¿Qué son las variables eléctricas? Las variables son magnitudes o propiedades eléctricas, no tangibles ni visibles, que se encuentran presentes en todo circuito eléctrico e interactúan entre sí y con los elementos físicos tangibles para cumplir con las funciones específicas del circuito. ¿Cuáles son las principales variables eléctricas? Las principales magnitudes eléctricas del circuito son el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia eléctrica. Además de estas, existe un número mayor de variables eléctricas que veremos más adelante. En la práctica, el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones y crea una corriente eléctrica. Se le dice voltaje a la cantidad de voltios medidos entre dos puntos del circuito. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor en un periodo de tiempo. Se refiere al movimiento de electrones a través de un conductor. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia es la oposición que ofrece un material al flujo de la corriente eléctrica. Se conoce como ohmiaje. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento del circuito en un momento determinado. La potencia eléctrica se determina directamente por la corriente, el voltaje y la resistencia del circuito. Todas estas variables están interrelacionadas entre sí. En futuras secciones, profundizaremos en cada uno de estos conceptos. No te pierdas nuestros contenidos completos y exclusivos para nuestros suscriptores. Gracias por apoyarnos suscribiéndote a nuestros canales y activando las notificaciones, compartiendo, comentando y dejándonos un me gusta. Tu aporte es muy importante y nos ayuda grandemente para que podamos continuar. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Pinterest. Estamos agregando contenidos exclusivos en nuestra plataforma en Patreon. Muchas gracias. Y hasta la próxima entrega.